Muy buenas, soy Guillermo Vilarroch. Voy a hacer un resumen de la jornada que hicimos hace un par de días sobre el tema de recolección de datos y con mi compañero Iñaki Jauregui, abogado especializado en temas de privacidad, que tienen una tecnología y una aplicación para el tema del muro de cookies. Y voy a intentar resumir un poco todo lo hablado, ¿no? Solamente un poco de publicidad sobre mí, yo lo siento. Yo vengo de la parte digital, tuve la suerte de trabajar con Urchin en el 2000, en los 2000, antes de que Google lo adquiriera en el 2005, y he sido, pues bueno, partner de Google, pues, no sé, los últimos 18 o 20 años, ¿no? Y también he tenido la suerte de ir 18 años consecutivos como en el Corte Inglés, a que nos explicaran las novedades, ¿no? Y por eso tengo bastante experiencia en el tema de la recogida de datos. He trabajado para 400 empresas en la parte B2B, desde banca, bueno, distintos sectores, ¿no? Y básicamente lo que os quería comentar es que ha sido, estos son un porcentaje de las búsquedas que han habido en Google sobre el tema de la privacidad. Y realmente es que la nueva privacidad es una gran oportunidad, pero también un poco una amenaza, ¿no? Y solo esta reflexión para compartiros mis datos. Estos son datos de hace 3 años que lo compartía con Google. Yo suelo viajar en moto y he tenido que ir muchas veces a Barcelona y voy por el Pirineo, y cada vez que paro pues marco como una especie de ubicación o, ¿no?, o sitios donde me gusta parar, y todos estos datos los tiene Google, ¿no? Entonces, igual no somos conscientes de la cantidad de datos que generamos y que guardan las aplicaciones y que nosotros no somos conscientes, ¿no? Este es mi timeline, que me dice dónde he estado, dónde he comido, qué he visitado. Entonces tienen un tal detalle que te quedas ojoplático al ver todos estos sitios, incluso de ir a un hotel que en San Sebastián, que hacen una tortilla de bacalao estupenda, y decirte, oye, este sitio lo visitaste el domingo, ¿no? Entonces, es un poco la reflexión sobre si compartir o no compartir los datos y los derechos que tenemos al compartirlos. En mi caso, esto es totalmente voluntario, ¿no? Y aquí hay la opción de desactivarlo de manera que no le podamos transferir esta información a Google, ¿no? Pero claro, si no le transferimos esta información, pues no tenemos información, o no pueden utilizar la información en beneficio nuestro, y esa es la clave de todo, ¿no? Que es la transparencia y la relevancia a cambio de pedir los datos a los clientes, ¿no? Entonces es un nuevo cambio de modelo y de moneda, ¿no? Os pongo un ejemplo. Yo soy celíaco, o sea, alérgico al gluten, y un buen ejemplo sería las veces que me he quedado sin comer en los aviones cuando hacía viajes largos, porque aunque ellos sabían que yo era celíaco, no contemplaban ese dato. Entonces yo me dejaría compartir mis datos, y no en cada vuelo que hubiera cogido ellos lo supieran y no tuviera que pedir, ¿vale? Por favor, que me pusieran un menú especial, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo a la hora de la gestión, o una buena gestión de los datos, ¿no? Que realmente tenga un retorno para el usuario. También compartiros en la recogida de datos, esto es Signal, que es una mensajería instantánea, una alternativa a, a, a distintas herramientas como puede ser WhatsApp o Twitter. Que es cómo recogen los datos, ¿no? Y este es un artículo de La Vanguardia muy interesante, donde decía cómo puede ser si se recogen y se perfilan los datos cuando saben dónde estás, qué es lo que estás comentando, y si estás pensando en la adopción de un niño, o si tienes un problema de salud, ¿no? Y cómo pueden recoger todos estos datos, perfilarlos, y esto en la vida real sería totalmente agresivo e impensable, ¿no? Entonces, ¿cómo se está haciendo esto? Y no pasa nada, ¿no? Ese perfilado en base a nuestro comportamiento, ¿no? Porque hay datos que son pues realmente delicados, ¿no? Como los médicos, temas religiosos, es muy curioso, ¿no? ¿Y cómo se ha montado todo este lío? Pues bueno, solo compartiros que en el 2023 la inversión publicitaria pues ha sido de 639.000 millones, ¿no? O sea, es un pastel súper goloso. Y por aquí también, según estadista, la facturación de Google en 2027 crecerá un 35% y se acercará a los 340.000 millones de dólares, ¿no?
que es un buen pico, ¿no? Entonces, toda la gestión publicitaria en base a la recogida de datos y la gestión de cookies, pues está como muy involucrado, ¿no? Y a partir de aquí, el héroe, ¿no? Que es Maximilian Schrems, un austríaco que con 22 años empezó a poner la carne en el asador con una primera demanda y creó un No It's Your Business, ¿no? Una fundación para luchar con todo esto, ¿no? Y en 2013 también ganó un juicio porque sus datos personales fueron transferidos a la filial irlandesa, ¿no? Y a servidores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la justicia europea le dio la razón y se granjeó elogios de Edward Snowden, y a partir de aquí saltó a la prensa y ya fue como imparable, ¿no? Y aquí Viviane Reding que es la Comisaria Europea de Justicia, impulsó el germen de la RGPD, que ahora todo el mundo estamos bailando al son de estos cambios que nos dicta la Unión Europea, fue la que le hizo entender que no podíamos seguir así y había que pararlo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, el efecto siguió con el tema de los móviles, con una demanda a Google, ya que hay 2.500 millones de teléfonos de Google en todo el mundo, y tienen también un identificador único que también permite toda la parte del rastreo, ¿no? Entonces, a partir de aquí, la normativa europea pues, empezó a obligar a pedir ese consentimiento para utilizar este identificador único de dispositivo, ¿no? Francia multó con 500 millones, la Unión Europea con 8.240 millones, o sea, las crujidas a Google y a otras plataformas son totales, pero yo creo que con el dinero que ganan les da un poco igual, ¿no? Pero la batalla un poco aquí está servida, ¿no? Y el antecedente es el de Apple cuando ya empezó en la versión 4.0, que ya veréis un poco el pedir a la app que nos rastree, pues fue también una manera, ¿no?, de empezar a blanquear. Yo creo que la verdad no sé si les preocupa la privacidad realmente, o que también es parte del negocio, ¿no? Porque aquí ya empezábamos a ver campañas de publicidad de que abrazaban la publicidad cuando hacía nada habían estado demandados por esta fundación, ¿no?, de este chico austriaco, para ponerles un poco contra la espada de la pared, ¿no? También comentaros o compartir este estudio que me ha parecido súper interesante. Es un estudio que ya tiene unos cuantos años, pero era como una universidad inglesa demostró que con los metadatos, es decir, con los datos públicos que ya hay, podían distinguir un tuitero entre 10.000, ¿no? Con un porcentaje del 96%, ¿no? Y 10 candidatos con un porcentaje del 99%, ¿no? Entonces, por mucho que hablemos del tema de las cookies, yo creo que la tecnología va muchísimo más por delante que el resto, ¿no? Y luego ya hay otras cosas como ya el tema de reconocimiento facial, que está desarrollado en China, y bueno, pues es totalmente escalofriante, ¿no? Lo que ya pueden llegar a hacer con los datos, y por eso hay que regularlo, ¿no? Y para eso, más que nada, explicaros muy brevemente cómo funcionan las cookies. Las cookies al final no deja de ser un pequeño código de JavaScript que se incluye en las páginas, y esos códigos pues tienen los navegadores lo pueden leer. Es un archivo de texto que lo pueden leer, y ahí reside una información, ¿no? Y esa información la recoge, que básicamente es lo que se llaman los logs, ¿no? Que es una serie de cadenas de datos que integradas te pueden decir qué ordenador usas, qué dirección IP, la resolución de tu pantalla, el tipo de navegador, bueno, una serie de datos que lo que hacen es que recogen esta información, y lo que hacen es que en un píxel que es de 1 por 1, que es invisible, lo que hace es que cuando recoge esta información la envía a un servidor, ¿vale? A un servidor, o como veremos luego, a 800 servidores distintos, ¿vale? Que en definitiva, cuando está enviando esta información a terceros, eso es lo que se llama las cookies de tercera parte, ¿no? Y que es un poco lo que se acaba ahora en noviembre en la parte de Google, ¿vale? Porque las otras partes ya se han eliminado. Entonces, esto es básicamente cómo se recoge y cómo viaja la información. A partir de ahí,
esta información se puede ir personalizando, ¿no? Y entonces es importante entender de qué es un data layer, ¿no? Y qué es el first party data, tan famoso first party data. El data layer es una manera de diseñar las páginas web para que se pueda ir procesando en función de nuestro comportamiento con la navegación, hacer un perfilado del cliente. Por ejemplo, en esta página que se dedica al tema de turismo, ya te dan las opciones de qué quieres: viaje cultural, viaje gastronómico, viajas en familia, viajes en pareja. A partir de ahí cuando haces esa navegación, los datos se van recogiendo, se van guardando en un data layer para que luego toda esta información pues se pueda explotar, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo, por ejemplo, de Eroski. Si veis y definís cómo hacéis un login porque es navegación logueada, ya tienen muchísima más información porque ya pueden reunir todos los dispositivos bajo un único ID, ¿no? Es decir, si tengo mi móvil, si tengo el ordenador de casa, el ordenador del trabajo, y todo eso lo reúnen en una única cuenta, ¿no? Entonces, con ese ID más el ID que tienen luego de tu comportamiento offline, ya pueden unir los dos mundos y hacer ese perfilado con datos, ¿no? Que se llaman first party data porque son datos que tienen ellos, ¿vale? De los dos entornos, ¿no? El digital y y el real, ¿no? Que es realmente lo interesante, ¿no? Entonces, para llegar a hacer una idea, hay tres tipos de datos principales, que sería el first party data, que son todos esos datos que hemos comentado, que tú vas navegando, son tuyos, los recoges de tu cliente, como puede ser un formulario, como puede ser un perfilado a través de un data layer. Los vas recogiendo, los vas ordenando de cara a poder explotarlo. El second party data sería datos que te ofrecen por terceros, es decir, pues vais a una cámara de comercio y os venden, por ejemplo, una base de datos, ¿no? Y el third party data, que es un poco el que está enormemente cuestionado ahora, sería toda la parte de datos que te proporcionan terceros. Es decir, en nuestro caso, el conflicto está que nosotros navegamos, como veremos después, y hay 800 sitios distintos donde estamos enviando ese píxel de información con esos datos, y luego utilizan esos datos para hacer un perfil para luego poder vender esos perfiles en Internet, ¿no? Que es cómo funciona un poco toda o parte de la publicidad online. Entonces, a partir de aquí, yo me centraría en la parte de First Party Data, que es la parte que es más interesante. Y aquí, pues, trasladaros que el 90, este es un estudio que hizo Boston Consulting Group para Google, el 90% de las empresas dice que es súper importante aprender a gestionar y a recoger todos estos datos que son nuestros, de nuestros clientes, y que no dependemos de terceros. Solo el 30% lo están recogiendo y solo el 1% saben qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, yo, si tuviera que hacer un resumen de la ponencia, diría que esta es la parte más importante, ¿no? De cómo aprender a gestionar y a recoger todos estos datos, ¿no? Aquí os enseño unos ejemplos de marketing, datos transaccionales, datos del CRM, datos de producto, datos de operaciones, para que seáis conscientes de todas las fuentes de datos que hay y de las posibilidades que tiene el ordenar y el gestionar toda esta información para tener un perfilado totalmente legal de nuestros clientes, ¿no? Y a partir de aquí, esto es una matriz donde hay que ordenar, recoger los datos, integrarlos, y entonces hay distintas opciones que con poco esfuerzo yo creo que empezamos a recoger y a ordenar esos datos para luego meterle capas de mucho más valor, como puede ser hacer predicciones o utilizar la inteligencia artificial a la hora de gestionar o explotar todos estos datos, ¿no? Entonces es interesantísimo que los de arriba entiendan que hay que dedicarle recursos a todo esto, ¿no? Bueno, y a partir de aquí, todo esto viene en el 2017 con Safari, que es el navegador de Apple, que sacó el primer protocolo, que es el ITP 1.0, que era un poco para prevenir o limitar el tema del seguimiento. No me voy a entrar al detalle, pero el recorrido ha sido que cada vez, ¿no? Los navegadores, porque pensar que los navegadores es la puerta de entrada a la gestión de las cookies, o sea, quien tiene el navegador tiene el poder de decidir. Ha sido toda esta evolución hasta la hora de limitar el, el, la recogida y luego la recogida
y cuánto tiempo pueden, ¿vale? Podemos guardar las cookies, ¿no? Y en paralelo a esto ha venido todo el tema de la legislación. Hasta ahora, que en enero la Agencia de Protección de Datos ya ha sacado una resolución donde dice, oye, ya no vale poner eso de configuración, acepta las cookies, sino claramente e inequívocamente tiene que haber una opción donde sea aceptar y rechazar, ¿no? Porque todos estábamos allí intentando, pues eso, pues gestionar para tener la menor pérdida de datos posibles, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿a quién afecta todo este tema? Pues afecta a todo el mundo. Sobre todo, yo creo que los grandes perjudicados son los medios, porque son los que realmente monetizan sus inventarios, ¿no? Pero bueno, todo está un poco patas arriba por las últimas resoluciones de la Agencia de Protección de Datos, ¿no? Que no voy a entrar al detalle, pero es muy interesante, ¿no? Y con todo este tema, solo haceros un comentario de lo que se llama un wallet market, ¿no? Un wallet garden, perdón, ¿no? Que son como jardines vallados que ahora quien tiene la información van a ser aquellos usuarios como son Google, como son Facebook, como son LinkedIn, que van a tener una caja negra donde son sus datos y no los van a compartir, ¿no? Os pongo un ejemplo. Google utilizaba todos los usuarios que están logueados con Google en sus cuentas de Google. Google tenía toda esa información agregada. Pues en Google Analytics 4 lo que hacía es poner, esto se llama Google Signals, ¿no? Que es una manera de identificar usuarios mejorada que nadie tenía porque solo tiene él esa base de datos de usuarios logueados, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues lo daba en Google Analytics como una pieza más de que la detección de los usuarios sea mucho más fina con partes de esos datos que son propiedad de Google, ¿no? Pues esto hace varios meses, claro, incumplía totalmente la RGPD europea y lo han tenido que quitar, ¿no? Lo han tenido que quitar, que era un poco una parte de su producto estrella de diferenciación con otras plataformas de analítica, ¿no? Del poder tener esa base de datos inmensa de usuarios logueados, porque realmente estar logueado o no estar logueado es que ahora mismo lo es todo, ¿no? Para la recogida de datos. Para que veáis un poco todo esto, que no es una orgía de temas técnicos, este es un caso, esta es la cuota que hay de navegadores, ¿no? A nivel mundial. Esto tiene igual un par de años, pero yo creo que es muy, muy vigente. Y entonces tiene un impacto muy fuerte porque toda la gente que, por ejemplo, utiliza Firefox, que ya no permite este tipo de cookies, pues que pierdan segmentación. Entonces, las compañías alemanas, por ejemplo, de medios, pues empezaron a demandar, en este caso a Apple, por el tema de la privacidad, porque es que es como que les apagan la luz, ¿no? Y en el caso de Alemania, donde Firefox tiene una cuota, pues, sorprendente respecto a otros países europeos, pues claro, al no poder hacer ese perfilado y compartir esa información con terceros, que son los que comercializan su inventario de publicidad, pues han tenido un 38% en caída de precios, un 45% en ingresos y una bajada de un 23% del coste por 1000 impresiones, ¿no? Que es como se vende un poco la parte de display, ¿no? La parte de banners. Entonces, al final, claro, es dato menos segmentado, pues tiene menos valor. Entonces, a partir de aquí, ¿cuál será un poco el impacto en el día a día nuestro? Pues la atribución de campañas, es decir, cómo poder atribuir a cada medio pues una conversión, una venta o un objetivo. Ese modelo, luego la optimización y luego el remarketing y todas las campañas que hacíamos con esos datos que se basaban en cookies, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la solución de Google que ha sacado? Pues ya ha obligado a activar su versión de Consent Mode, la versión 2, que os explicaré muy rápidamente cómo funciona, pero básicamente, que tiene un poco de ironía el asunto, pero bueno, es como pasar el consentimiento, las señales de consentimiento a la plataforma de Google, cómo ser respetuoso, es que me entra la risa, con el tema del usuario, y a partir de ahí, en base a cómo poder hacer modelos predictivos para paliar esa base de información que ya no tenemos porque ya no aceptamos las cookies, ¿no? Que es el que llevaba un poco la información. Entonces, esta es la versión del Consent Mode 1, que es la que había, ¿de acuerdo? Que es decir, oye, ¿tú aceptas las cookies o no aceptas las cookies, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiona esa parte, ¿no? Y cómo
simula a través de una especie de ping que se llama, ¿no? Es un envío de una señal anonimizada, es decir, no hay ningún dato que pueda asociar al usuario, de manera que trabajan con datos anónimos, ¿no? Y entonces la versión 2 del Consent Mode tiene una capa más de datos que es datos a nivel de usuario de anuncios y la famosa personalización, que es pues el famoso remarketing. Oye, no quiero que me siga este anuncio en eternum, ¿no? Cuando visito algo, cuando voy a hacer shopping online, ¿no? Yo creo que es un problema realmente de uso, ¿no? De saber usarlo y de usarlo, de usarlo con cabeza, ¿no? No voy un poco a entrar al detalle, pero básicamente comentaros que todo esto se puede auditar porque Google tiene una especie de valor que es un parámetro que se llama el G100, ¿no? Que en función de si es G100 no ha dado ningún consentimiento, ¿vale? El G110 es que tienes permisos de Google Ads pero no tienes de Analytics, ¿no? Y al final el ideal sería el G111, que el usuario pues da permiso a la hora de aceptar las cookies de Google Ads y de Google Analytics, y tienes ahí un poco el consentimiento, ¿no? Entonces, hay dos tipos de consent mode, que es como si dijéramos el básico y el avanzado, ¿no? La única diferencia entre los dos es que en el básico, si tú rechazas las cookies, no hay cookies, o sea, apagas la luz. Sin embargo, en el avanzado, si lo configuras tú a través de tu Google Tag Manager, que es la herramienta para gestionar el consentimiento, si configuras el avanzado, apagas la luz, es decir, no tienes datos asociados al usuario, pero Google lo que hace es envía ese ping, esa señal, para enviar información de la página anonimizada, pero ese ping lo que le da es más contexto a la hora de hacer el modelado de los datos. Es decir, al decir, oye, si con 100 usuarios 50 tienes datos y 50 no tienes datos, con los 50 datos más ese ping, ¿vale? Puedes hacer un modelado mejor que con el consentimiento básico, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya hay mucha discusión porque ya claramente dicen que ese ping, ¿no? Va contra los valores del consentimiento, que si las rechazadas no pueden enviar ni ping ni pong, ¿de acuerdo? Entonces, es algo pues que lo tendrán que decidir, ¿no? Pero tiene toda la pinta de que, vamos, todos los responsables legales que yo he visto, donde ellos tienen que dar el visto bueno, os aseguro que dan el visto bueno porque ellos son responsables al básico, ¿no? Bueno, hay más ejemplos y más datos, pero yo creo bueno, que como resumen, yo creo que os puede valer, ¿no? Podéis gestionar y verificar a través de Google Tag Manager cómo lo tenéis configurado, ¿vale? Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, que están todas estas capas de datos del consentimiento están denegadas, y aquí dándole a un botoncito pues te sale también ese parámetro, el G110, G111 que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Y este sería un ejemplo de garantizado. No me quiero extender más porque si no es un calvario, pero espero que os haya servido. Un saludo. Hasta luego.